Como anunció Ulana hace un ratito, tenemos en línea a Luis Rosales, periodista especializado en política internacional, consultor y político. Fue electo como el diputado más joven de la provincia de Mendoza en el año 89 y candidato a vicepresidente de Argentina. En televisión fue columnista de temas internacionales en C5N, A24 y en numerosos medios gráficos del país y del extranjero. Muy buenos días, Luis. Buen día, un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. ¿Qué tal Luis? Ulana los saluda, muy buenos días. Gracias Buenos por días. sumarse con nosotros. Siempre recalcamos y remarcamos que para los descendientes, que aquí estamos en la zona de Berisso y el Gran La Plata, es muy importante en nuestro programa tener a personalidades de la talla de usted, como para que nos ayude un poco a comprender, a analizar esta difícil situación que este último año y medio le toca vivir a la tierra de nuestros abuelos. Todos tenemos familiares y estamos al minuto tratando de tener la mejor información, así que bueno, en ese sentido públicamente se lo queremos agradecer. Todo lo contrario, la verdad que la solidaridad completa con el pueblo ucraniano en esta circunstancia tan complicada, ¿no? La verdad que cuesta creer que en el siglo XXI, en la Europa de la Unión Europea, en la Europa que logró la reconciliación entre Francia y Alemania, que había costado dos grandes guerras mundiales, ¿no? En la que todo va camino a una unidad, a una forma de ver las cosas común, a una paz y una armonía. Rusia haya atacado al mejor estilo de otro siglo e invadido un país vecino, libre y soberano. La verdad que costó creerlo al principio y cuesta creer que se siga manteniendo esto en el tiempo con el ensañamiento y la violencia con que se está dando día a día, ¿no? Y esta semana puntualmente hemos tenido distintas noticias para nada alentadoras y sobre todo con el tema que tiene que ver con el tema alimentario, ¿no? Que ya no solamente el perjudicado es Ucrania, sino el resto del mundo. ¿Cuál es su opinión, Luis, con respecto a esta situación de la exportación de los granos? Bueno, el riesgo que siempre se decía que se podía correr, que era acorralándolo a Putin. Putin no va a ser tan fácil de ser derrotado, porque siempre tiene la última instancia de ser potencia nuclear y la principal potencia atómica del planeta. Y entonces tiene como esa espalda, ese respaldo que lo pone en un lugar donde lo que normalmente a otro gobernante y a otro país ya lo hubiera hecho repensar la mala y, no sé, sanguinaria decisión que tomó en febrero del 2022 de atacar a Ucrania, ya lo hubiera hecho repensar y rever, pero Putin insiste y muestra otra carta y redobla la apuesta, en parte por esta sensación que tiene de disponer de una espalda importante que es el arsenal nuclear. Entonces, lamentablemente para el pueblo ucraniano esto no va a ser algo corto, Claro. más bien va para largo, porque hay como una serie de límites en la buena voluntad, la valentía, el coraje y el respaldo que los ucranianos tienen de todo el mundo occidental. Hay como un cierto límite, una barrera invisible, que es: no enojemos tanto a Putin o no lo hagamos desesperar tanto que vaya a apelar al arsenal nuclear. Ese miedo está subyacente, y ese miedo también es en cierta forma una carta que tiene, una seguridad que tiene Putin para seguir redoblando la apuesta, como en este caso, lo que contás vos bien, volver a atacar y a deshacer lo que había hecho Rusia en su momento de los acuerdos humanitarios para poder
exportar o garantizar la exportación de cereales de Ucrania al resto del mundo. Para que seguramente nos escuchan muchos ucranianos y están familiarizados con qué es Ucrania, pero también nos escuchan algunos otros argentinos que no saben que Ucrania es en materia alimentaria casi equivalente a la Argentina en cuanto a producción, a exportación, es decir, es una potencia alimentaria enorme, de altísimo impacto en vastas regiones del mundo. Nada más y nada menos que Egipto y otros países del Medio Oriente, pero casi 100 millones de egipcios viven en su dieta diaria dependientes del trigo ucraniano, porque bueno, con él se hace la harina con la que elaboran el pan, que es es un elemento, un componente esencial en la dieta de los egipcios. Así que el interrumpir el flujo de alimentos de Ucrania vía Mar Negro hacia el Mediterráneo y allá a otras partes del mundo es realmente una decisión muy complicada que impacta no solo en las finanzas de Zelensky, de su gobierno y del país de Ucrania, sino también en el tema alimentario en el mundo entero. De hecho, llamada el granero del mundo, justamente. Claro, bueno, con su famoso Chernossi, no sé si lo pronuncio bien, ¿no? La Tierra Negra, sí, parecida a la Tierra Negra de la llanura pampeana argentina, junto con nuestra llanura pampeana, algunas regiones de Australia, el medio oeste americano, norteamericano, es estadounidense, y algunas regiones de Europa. Ucrania es una de las llanuras, junto con todas estas, más fértiles y productivas del mundo para alimentos. Hay alguna pequeña diferencia entre el eje de producción ucraniano y el argentino. Argentina se ha dedicado más a la soja, y Ucrania sigue con el trigo y el aceite de girasol, ¿no? Girasol y aceite de girasol. En eso son campeones del mundo. ¿Y cómo piensa que está respondiendo la comunidad internacional a esta invasión rusa a Ucrania? Bueno, en general ha reaccionado sorprendentemente bien. Hay una serie de errores de apreciación, de cálculo que cometió Putin al propio inicio de la guerra, cuando creyó primero que militarmente Ucrania se iba a rendir rápidamente, en un santiamén. Eso no sucedió en lo militar. Segundo, creyó que las Fuerzas Armadas ucranianas, el pueblo ucraniano iba a recibir a las tropas rusas como libertadoras de los, entre comillas, nazis que gobernaban Ucrania, y que los iban a tomar a las fuerzas rusas como fuerzas de liberación. Y fue todo lo contrario, fueron tomadas como fuerzas de ocupación, resistidas y rechazadas militarmente y por el pueblo. Dos errores graves. Y el tercer error de apreciación que tuvo Putin y que lo llevó a tomar lo que para mí es y para muchos otros analistas, una medida, una decisión muy equivocada, con consecuencias muy graves y de largo plazo para la región y para la propia Rusia y para el propio futuro de Putin, sin duda. Fue el tercer error de cálculo fue no merituar o subestimar la reacción de la comunidad internacional. Él pensaba que ocupando Ucrania rápidamente no iba, y con este temor a lo nuclear, no iba a conseguir el respaldo unánime de la OTAN. Y se consiguió, no iba a provocarlo. Y que en todo caso, si se conseguía, era un respaldo más simbólico, y no lo fue. Fue material, fue de armas, tal vez no al nivel, al volumen y a la velocidad con que Zelensky pedía, pero fue enorme el respaldo, enorme. Y en todo caso pensaba Putin que esto se iba a dar con los países vecinos, con los más amenazados eventualmente por Rusia,
los bálticos, los escandinavos, Europa del Este, pero se dio con los países centrales de Europa y con la potencia militar más importante del planeta del otro lado del Atlántico. Así que fue importante eso. Además, el otro error grave de Putin, ya no de apreciación, pero sí como consecuencia de esto, es el desacople de Europa respecto de la energía rusa. Ha sido mucho más rápido, eficiente y menos costoso de lo que se pensaba. Ya Europa es mucho menos dependiente de Rusia en materia de gas, de energía, lo que le quita a Putin un arma de negociación muy importante. Así que, contestando lo tuyo particular, la respuesta tal vez desde la óptica ucraniana no ha sido lo suficientemente rápida y voluminosa, pero ha sido una respuesta muy importante y ha permitido, junto con el coraje, la valentía, el esfuerzo, el sacrificio del pueblo ucraniano, creo que los dos pilares con lo que se ha sostenido esta situación inesperada para Putin e inesperada para el mundo. Nadie creía antes de la guerra que Ucrania podía resistir y ahora repeler el ataque ruso como lo está haciendo. Y en cuanto a la contraofensiva que viene llevando lentamente Ucrania, ¿cuál es su opinión, Luis? Bueno, es muy difícil desde el punto de vista militar, por lo que uno lee de los especialistas. Se asemeja en algunos puntos a la Primera Guerra Mundial, guerra de trincheras, claro, avanzando muy poco en cada ataque y contraataque. Hay una tendencia clara de avance de las tropas ucranianas expulsando a los rusos, pero los rusos se encargaron de fortificar, minar, hacerle muy complicada esta posibilidad a los ucranianos. De hecho, hasta se procedió a algo impensado, que era la explosión, la destrucción de esa presa allí en el sur, que provocó la inundación de las áreas que podrían haber sido después ocupadas por los ucranianos o reconquistadas por los ucranianos. La verdad que, y a eso me refería con Putin acorralado. Putin acorralado es capaz de cualquier cosa. Sí, y da la sensación que ante algún apoyo que llegue de Occidente hay una reacción, teniendo en cuenta hace poquitas semanas atrás esta reunión que hubo en Vilna de la OTAN y el expreso apoyo a Ucrania. Él pergenia alguna actitud o alguna acción como para seguir desestabilizando a Ucrania, ¿no? Y creo que es una improvisación desde su acorralamiento, como usted marcaba. Putin está apelando a todas las armas. Putin, a ver, ¿quién es Vladimir Putin? Es un hombre muy hábil e inteligente. Más allá de que coincidamos o no, nos parezca aberrante lo que haga, es muy hábil en sus concepciones. Es un hombre formado en la más estricta y complicada de las formaciones que un gobernante puede tener, que es la inteligencia soviética. Sí. Él fue agente de inteligencia y esperó pacientemente y fue jugando las piezas hasta llegar a este punto. Esto estaba planeado hace un montón en la mente de Putin. Totalmente. Volver a la gloria de la madre Rusia, de la gran Rusia, rescatando no solo al imperio ruso, que uno podría decir, bueno, son glorias pasadas, sino también la propia Unión Soviética. Sí. Así es. Ahora está rescatando palabras o frases de Stalin relacionadas con Polonia. ¿Qué puede hacer Putin? Por ahora va a tratar, se me ocurre, de sostener los avances que él logró, mucho menores de lo que pensaba, en el territorio, una vez que decidió invadir Ucrania. Por ahora va a tratar de sostener esto. De serle imposible esto, seguramente va a tratar de complicar, por un lado,
la unidad de las fuerzas aliadas, contrarias, de los enemigos de Putin. Ahora hay unos movimientos muy complicados con esto de que el grupo mercenario, Justamente, eso así es, sí. hay que ponerle toda la dimensión de lo que estamos hablando. En una guerra del siglo XXI, un componente muy importante del ejército de ocupación son fuerzas mercenarias integradas por delincuentes. Pero bueno, el grupo Wagner ahora se instaló en Bielorrusia y está amenazando en la frontera con Polonia. Recordemos que desde Bielorrusia, entre Lituania y Polonia, hay un corredor que para los rusos es muy atractivo, con esa otra región que tienen los rusos sobre el Báltico, Kaliningrado, que queda como completamente aislado del resto de Rusia y necesita y hay creo que 100 y algo de kilómetros no más que lo separan del territorio. Ahí me parece que está centrando los ojos Putin y el grupo Wagner. Pero bueno, va a tratar Putin por todos los medios de ir confundiendo, complicando, dividiendo. Ahora, el gran temor es que de verse más y más acorralado, apele al arsenal nuclear, de lo más variado y poderoso. Es cierto que el viejo arsenal de la Unión Soviética debe estar mal mantenido y no debe ser tan grande, pero los investigadores, los que estudian de esto, te dicen que sigue siendo el más grande del mundo, con entre 6.000 y 8.000 bombas atómicas, capacidad suficiente para destruir la humanidad si lo quisiera. Así es. Una gran paradoja que Ucrania devolviera a cambio de que le garantizaran la independencia en el 91, devolviera el arsenal nuclear que desde la época de la Unión Soviética tenía allí, que equivalía casi a un tercio de este arsenal de la Unión Soviética, es decir, de lo que tiene Rusia ahora. La verdad que es una paradoja que lo hizo por la independencia y ahora esas bombas que se devolvieron pueden ser usadas en contra de la independencia de Ucrania. Es una paradoja, pero esto, bueno, la historia está plagada de paradojas. Y Luis, ¿cuál es la opinión, cómo usted lo ve a Zelensky? ¿Cuál es el papel que está desarrollando para usted en todo este conflicto? Bueno, una sorpresa, porque, a ver, contra Putin, del otro lado, a ver, si esto lo dibujáramos, lo imagináramos como una pelea de box, diríamos, en este rincón, Vladimir Vladimirovich Putin, y comentaríamos algo de sus antecedentes, y sus antecedentes son temibles. Guerra en Georgia, en Chechenia, en Siria, ex agente de la KGB, temible para cualquier enemigo, no le falta nada. Peor que los Borgia en cuanto a la familia Borgia del norte de Italia, en cuanto a venenos y pociones. Exacto. Bueno, del otro lado del ring, un artista que gracias a la democracia ucraniana sedujo a su pueblo, lo votaron y llegó a presidente, como son los presidentes en general de las democracias, personas que hacen otra tarea o que son políticos profesionales, pero que no son especialistas en guerra y en venenos. Frente a esa disparidad de personalidades y backgrounds, es impresionante cómo el presidente de Ucrania ha sabido estar a la altura, reaccionar, y se ha transformado, creo, en una especie de héroe de la patria ucraniana, ¿no? Impresionante. Y después la enorme campaña de difusión que está haciendo fuera de Ucrania para que el resto del mundo tome conciencia de la tragedia que está viviendo su pueblo, pero además del riesgo que significaría dejarlo a Putin ganar esta guerra. Si lo dejáramos a Putin ganar esta guerra, sería realmente una complicación, porque pasaría, digamos, sería el primer paso probablemente de el intento
del presidente de Rusia de volver a reconstituir el Imperio Ruso Claro. o la Unión Soviética. Exacto, exacto. Sabiendo lo grande que es la colectividad ucraniana acá en Argentina, ¿piensa que hubo apoyo por parte del gobierno argentino? No, 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 no. A ver, ustedes saben que yo, bueno, desde el primer día yo abracé la causa ucraniana Sí, sí, lo y al sabemos muy bien. principio de la guerra con alto impacto en la televisión, me Sí, sí. acuerdo, Sí. que teníamos muchísimo rating y cualquier posteo que hacía o en Facebook o en Twitter después en TikTok empecé con muchísimo impacto. Mm, Cualquier cosa que uno decía de la guerra funcionaba y funcionaba muy bien, había muchísimo interés. Ahora, en la tele no se nota la crítica, en las redes uno puede saber quién te critica. Eran todos del Instituto Patria, mm, el epicentro del kirchnerismo, el epicentro intelectual del kirchnerismo. Eran absoluta y totalmente putinistas, mm, si existiera ese término. mm. Hablaban de Putin porque era una guerra contra la OTAN, contra Estados Unidos. Claro. Al principio era una cosa increíble, como muchos argentinos, Mm, casi todos parte de este gobierno, sostenían y apoyaban la locura sanguinaria de Putin. mm, Después, cuando fue tan evidente, sobre todo, primero, son muchos de ellos termodirigidos, es decir, siguen algo, pero si hay más calor del otro lado se dan vuelta. Entonces, como se dieron cuenta que no iba a ser tan fácil, que no era la Blitzreich de Hitler en Polonia, que en 2 días terminó todo, ujú. y cuando hubo la retirada del norte de Kiev y de los alrededores de Kiev, cuando atacaron desde Bielorrusia, se volvieron a su territorio los rusos y quedó el desparramadero de desastres y de tragedias, ahí en Bucha y todo eso, ahí se empezaron a borrar, Mm. pero no a repudiar, sino simplemente a guardarse. Exacto, exacto. Esto que te cuento no es para pelear ni No, para No, es recriminar, objetivamente. sino muestra el sustento ideológico en este aspecto del gobierno actual. Mm, Obviamente, a partir de ahí, siempre fueron muy reticentes en condenar la guerra, Justamente. en hablar con Zelensky, Ujú, en aceptar, ni siquiera, en mucho menos en mandar algún tipo de ayuda. ujú. La reacción del gobierno argentino ha sido lamentable en este aspecto. Al final reconstituyeron un poco, recompusieron un poco, pero desde el inicio de la guerra ha sido lamentable. Así es, así es. Bueno, Luis, nosotros la verdad que sinceramente le queremos agradecer por su tiempo. Sabemos que no está en el país, que está seguramente trabajando como lo viene haciendo hace tanto tiempo y haberse tomado este tiempo para ayudarnos a... No, al contrario. Es realmente un gusto El- tenerlo y tener su opinión tan clara, tan Así precisa. es. Sinceramente de todo corazón se lo agradecemos y esperemos Todo- que nos volvamos a encontrar charlando de que esto ya ha finalizado, ¿no? De alguna manera, que no creemos que sea la inmediatez, como bien lo veníamos charlando en el transcurso de la nota, va a llevar un tiempo, pero seguramente habrá posibilidad de volver a charlar. Ojalá pronto llegue la paz a esa tierra tan linda de gente que ha demostrado, por otra parte, unos valores impresionantes. Ujú. Se recibieron de valientes los ucranianos, uno de los pueblos más valientes de la tierra, así que felicitaciones a ustedes por la sangre que llevan en sus venas, y a los miles, centenares de miles de argentinos que tienen sangre ucraniana, Ujú, algunos dicen hasta 1 millón o algo así, ujú. sobre todo, no sé, en Misiones, Chaco, Sí. Así es. y allá en Buenos Aires. Así es. Bueno, te cuento que estoy acá en el Museo del Louvre, en París, Ah, wow. terminando de visitarlo y qué sé yo, así que Bueno, por eso mismo se escucha,
se escucha un poco mal, pero bueno, desde acá les mando un saludo a todos ustedes. Bueno, por eso mismo se lo quería reconocer el tiempo que se ha tomado. Siga disfrutando de Francia, de esta hermosa visita, y muchísimas gracias por su tiempo. Y como le decimos siempre a todos nuestros entrevistados, Duye Yakuyu, muchas gracias. Hasta pronto. Un gran gusto, hasta luego.